Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a seguir en el capítulo 6 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, escuchando las palabras de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesucristo. Leo a partir del versículo 31, Lucas capítulo 6, verso 31. Dice la santa palabra del Señor así: Así como quieran que los hombres les hagan, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Versículo 36. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en su regazo, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, que nos has dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, al haber recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo para salvación, al haber recibido la plenitud de tu amor por tu Santo Espíritu que has depositado en nuestros corazones, la grandeza, Señor, de tu misericordia y de tu generosidad para con nosotros pecadores. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, hermanas que deciden disponer su tiempo para escuchar tu palabra y meditar en ella. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero a obedecer la voz del Maestro por tu Santo Espíritu que nos has dado. En Cristo Jesús te lo pedimos, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Hemos estado viendo en esta secuencia de palabras de nuestro Señor Jesús y cómo está cargada esta secuencia de palabras, oraciones, pensamientos, afirmaciones que hace y aún retos que pone, porque son retos. Hemos visto cómo una y otra vez nos insiste en dar perdón, en hacer el bien, el amar, y obviamente a quienes no corresponden a nosotros. Todo este énfasis se reúne en una sola cosa: que nosotros mismos, a pesar de que Dios nos ha dado tanto, sin embargo no le hemos correspondido. Al contrario, desde que nacemos en una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos tenemos una tendencia natural a rebelarnos contra nuestro Creador, y por su pura misericordia y su pura gracia, en el momento que Él nos llama a salvación por medio del Evangelio de Jesucristo, es entonces donde podemos ver que nuestra vida ya no puede ser la misma, donde ya perdemos todo derecho y lo tiene Él porque Él es nuestro Señor. No solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor, y no tenemos ningún derecho para hacer aquello que nosotros queremos, sino solo lo que Él quiere. En el versículo 38, como si fuese un resumen de todo lo que hasta aquí hemos leído, dice así el 38: den
y les será dado. Den y les será dado. Ahora, ¿qué es lo que ha pedido en los versículos anteriores? Pues que demos misericordia, que demos libertad, que no demos juicio, que no demos condenación, que perdonemos, que soltemos, que amemos a todos aquellos que nos aborrecen, que son nuestros enemigos, que no quieren saber nada de nosotros. Hasta aquí hemos visto eso. Ahora, den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. ¿Quién? ¿Quién nos va a medir? ¿Quién? ¿Quién nos va a dar? Es obvio. Es obvio que el que está midiéndonos es aquel que nos salvó, es aquel que derramó gracia y que sigue derramando gracia sobre gracia. Es aquel que nos da nuevas misericordias cada mañana. Es aquel que deja atrás nuestros pecados, porque en Cristo Jesús todos ellos ya fueron pagados. El sacrificio fue una vez y para siempre, por causa de nuestras maldades, tu maldad y la mía, amado hermano, hermana. Se nos ha dado demasiado, por lo tanto se nos puede pedir demasiado, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Sí, tenemos que estar conscientes, amados hermanos, que es demasiada la medida y todavía no acaba. Dios va a seguir dándonos de su gracia, porque son abundantes riquezas las que tiene para con nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Obviamente este versículo muchos lo sacan fuera del contexto y hablan de que da dinero, da tu diezmo, da tu ofrenda y se te va a regresar. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en su regazo. O sea, tú da y te van a vaciar un montón de dinero en tu regazo, porque con la medida con que midas se volverá a medir. ¿Sabes qué tristeza es que gente tuerza la palabra de Dios? Totalmente cambie el significado. No estoy diciendo con esto que Dios no nos bendice cuando nosotros bendecimos, pero sí estoy diciendo que particularmente este versículo, que se usa tanto para hacerle ver a la gente que en tanto que más des, más vas a recibir económicamente, obviamente está hablando en cuanto, ¿por qué no usarlo con el contexto directo correcto y decirle a toda la iglesia? Amados hermanos, entre más des perdón, entre más des misericordia, entre más tengas paciencia, entre más seas generoso con aquellos que te aborrecen, que te odian, que son tus enemigos, más vas a recibir de parte de Dios lo mismo y en sobreabundancia. ¿O acaso no necesitamos misericordia de parte de Dios? ¿O acaso ya dejamos de pecar? ¿O acaso a partir de hoy en adelante ya no más pecado, no existe el pecado en nuestras vidas? Sería una mentira. Primera de Juan lo dice claramente. Aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Por eso confesamos nuestros pecados delante de Él. Y Primera de Juan 1:9 lo dice claramente. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para librarte de toda maldad. Demos y se nos dará, porque con la medida con que medimos, se nos volverá a medir. Vamos al sentido contrario a lo que acabamos de leer. En tanto nosotros guardemos la deuda de nuestros ofensores,
en tanto que nosotros no queramos soltarlos y perdonarlos, en tanto que nosotros estemos tratando de cobrarnos con nuestra amargura, silencio o difamando sus nombres o en tanto que nosotros estemos, repito, ejecutando un juicio por la culpa que tienen al habernos hecho algo. Entonces, ¿qué vamos a traer sobre nosotros? El Señor nos va a reclamar y nos va a decir, como en Mateo 18, aquel rey injusto que lo que hizo fue cobrarle una bagatela a uno de sus súbditos y lo perdonó y salió del palacio del rey y encontró a uno que le debía mucho menos. Obviamente dije una bagatela, ¿por qué? Porque cualquier cosa que se le deba a un rey es una bagatela, es cualquier cosa. Y el rey lo perdonó cuando él le suplicó misericordia. Pero este fue y a uno que le debía muchísimo menos lo agarró y dijo, métanlo en la cárcel hasta que me pague. Y entonces el rey, ¿recuerdan la historia? Lo llamó a este siervo y le dijo, siervo injusto, ¿qué no tenías tú que haber hecho exactamente lo mismo? Revisa tu corazón delante del Señor por su Santo Espíritu y date cuenta si traes guardado resentimiento contra un hermano o hermana o un no hermano, una persona incrédula. Si una persona, un hermano o hermana, por el hecho de ser tu hermano y hermana, merece que le des totalmente perdón, generosidad, abundancia por ser tu familia en la fe eterna, cuánto más aquel que no sabe lo que hace, cuánto más aquel del cual debes de tener compasión. Amado hermano, hermana, deja de guardar juicios, culpas, resentimientos y raíces de amargura en tu interior, porque con la medida que tú estás midiendo a los demás, el Señor te va a medir a ti y a mí. Sí, eso es lo que dice el versículo. Con la medida con que tú midas, se te volverá a medir. Por tanto, sé dador, sé un dador. Da el evangelio de la gracia. Da el evangelio de misericordia. Otórgale el perdón también. Lo mejor que puedes hacer por tu enemigo es amarlo de rodillas en oración, bendecirlo delante del Señor, rogar por su salvación y en cuanto lo veas, saludarlo y que se dé cuenta que es algo que lo sorprenda. ¿Cómo puede hacer esto después de lo que yo le hice a él? Y su rostro, sorpresa, va a ser por la generosidad que tú le muestres. ¿Qué fue lo que nos hizo arrepentirnos a ti y a mí? Romanos lo dice así. La benignidad del Señor nos guía a arrepentimiento. Romanos 2:4. La benignidad, la generosidad del Señor nos guía a un arrepentimiento. ¿Qué no nos perdonó una deuda tan grande? ¿Qué no nos sigue perdonando diariamente nuestros pecados? ¿Quiénes somos entonces nosotros para retener la ofensa? No estoy hablando de no sentirse dolido, lastimado por una ofensa de alguien. Estoy hablando que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir al trono de la gracia. Tenemos que ir delante del Rey y Señor nuestro y hacer lo que nos toca hacer. Amar, perdonar y bendecir y soltar. Porque solamente hay un juez y está sentado en su trono. Y no eres tú ni soy yo tampoco. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y mañana continuamos con una parábola que el Señor les contó a sus discípulos en Lucas 6:39. Si Dios nos permite y nos concede vida mañana, nos encontramos nuevamente aquí.
En tanto que esto llegue, medita en tu corazón sobre esto. Es demasiado importante, como toda su palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana, a ti, a tu familia. Un abrazo a toda la iglesia, al Señor Jesucristo. Y gracias por compartir este tiempo. Buenas noches.